En el día de hoy, pues vamos a empezar con ese análisis, una primera parte de lo que sería el análisis por torsión. Sí, entonces, cuando nosotros hablemos de torsión, ¿sí? Imaginémonos no solo este taladro que les comentaba, sino también imaginémonos, por ejemplo, lo que ocurre con un tornillo, ¿sí? Cuando nosotros lo decidimos apretar, ¿sí? Con una llave, ¿sí? Aplicar un determinado torque, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que ocurre. Entonces, ese torque será la fuerza externa encargada de producir el giro, en este caso, en el elemento que es un tornillo. Entonces, básicamente, cuando nosotros empecemos a hablar de carga por torsión, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a estar hablando de un momento, pero que ese momento respecto al eje de la sección transversal, ¿sí? Ese momento tiende a hacer rotar la sección transversal, ¿sí? Entonces tenemos un elemento y en cualquier punto donde nosotros hagamos el análisis, por ejemplo, aquí donde nosotros hagamos el corte, y nosotros tenemos aquí nuestro momento torsor o nuestro torque, ¿sí? Esta cara que tenemos acá intentaría deslizar una con respecto a la otra, un sistema con respecto a otro. Entonces, ¿y cómo es esa rotación? Pues valga la redundancia, esa rotación es en torno al eje de la pieza, al eje longitudinal de la pieza, produciendo que estas secciones vecinas, aquí una al lado de la otra, ellas giren, más o menos sería una visión de si nosotros estuviéramos viendo que esta sección que inicialmente teníamos acá cuadradita, ¿sí? Producto de la acción de ese torque, ella intentaría girar, ¿sí? Entre esas secciones. Entonces, producto de eso, lo que nosotros podemos asumir es que cada una de estas secciones está siendo sometida a la acción de un esfuerzo cortante porque de hecho las secciones vecinas no están intentando estirar ni comprimir como lo haría el esfuerzo normal, sino que ahora simplemente están intentando deslizar una con respecto a la otra. Entonces, ya veremos más adelante que todo eso nos representa el esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces, es un momento cuyo vector es paralelo, o yo diría más bien colineal, al eje longitudinal de la pieza. Entonces nosotros sabemos que ese momento, este torque que nosotros tenemos acá, aquí visto en esta figura, nosotros lo podemos representar por un vector, ¿sí? Y ese vector simplemente va a tener la misma dirección del eje de la barra, ¿sí? Ya sea con una representación como esta que vemos aquí en esta figura, o ya sea por la acción de dos fuerzas que estén, primero que todo, que esas dos fuerzas pues obviamente deben tener la misma magnitud, pero que esas dos fuerzas eh, tengan una, una distancia para generar ese torque. Entonces, un par de fuerzas que actúan en el mismo plano, paralelo o perpendicular al eje de la sección transversal, ¿sí? También me estaría generando esa acción de esfuerzo o de torsión más bien, ¿sí? Ejemplos de esos sistemas, ¿sí? Básicamente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una turbina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una turbina, pues el efecto del flujo hace girar la turbina, el eje de la turbina, pero nosotros necesitamos transmitir esa energía a alguna forma pues, para poder transformarla, ¿sí? En este caso, la llevarla a un generador. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
a través de un eje. Entonces ese eje gira, tiene un sentido de giro y transmite también un torque, el cual es llevado directamente al generador. Y el elemento que une esas dos secciones es nuestro eje. ¿Sí? Entonces se estaría transmitiendo directamente lo que sería un torque. Esto, visto desde una turbina hidráulica, ya esto, en esta figura que tenemos acá, es un turbocompresor. Entonces esto, el funcionamiento termodinámico, ustedes lo van a ver en esa materia. No obstante, pues aquí lo que podemos ver es que hay una primera etapa de compresión, una segunda etapa de expansión del fluido, que es lo que sería la turbina, y un eje solidario encargado de transmitir toda esa potencia que es transmitida directamente del vapor o algún gas, ¿sí? En alta temperatura y presión. Entonces aquí tenemos esas dos etapas, ¿sí? De ese elemento en el cual pues se busca que ese torque pues nosotros lo podamos transformar en algún tipo de energía. Sí, esta es una aplicación muy interesante. Vemos el tamaño de ese turbocompresor, que ese tamaño es considerable si nosotros comparamos aquí el operario. ¿Sí? También otro ejemplo clásico, ¿sí? En una transmisión de un carro tenemos aquí la transmisión, tenemos aquí la caja de cambios, ¿sí? Aquí tendremos el eje, el cual es el encargado de transmitir, ¿sí? Esa energía de giro. Entonces, energía de giro traducida en un número de revoluciones RPM y también un torque. ¿Sí? Entonces, pues, si ustedes, no me equivoco, hay una relación que nos permite también establecer la potencia como torque por número de revoluciones sobre alguna determinada constante, dependiendo del sistema de unidades que se esté trabajando. Entonces, literalmente lo que se transmite aquí es una potencia, ¿sí? Transmitida desde la cabeza o de la caja de cambios, lleva directamente hacia la transmisión. Entonces, todo este elemento que tenemos acá, que se comporta como un eje, y ese eje, pues obviamente, estará sometido a la acción de esos esfuerzos de naturaleza de corte. Entonces, hagamos una comparación con carga axial. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos hablando de carga axial, decíamos que teníamos una fuerza que iba en la misma dirección del eje de la barra. ¿Sí? Listo. Era una fuerza. Aquí, cuando nosotros hablemos de torsión, vamos a estar hablando que es un momento que va a ir en el mismo sentido del eje de la barra. Entonces, mantienen esa característica en común, solo que ahora vamos a estar hablando no de una fuerza, sino que de un momento. ¿Qué efecto tiene la carga axial? El efecto es a intentar separar o comprimir las secciones vecinas. Entonces teníamos por aquí una sección vecina y que si la carga era tensión, teníamos que esas secciones la intentaba estirar o separar literalmente. Aquí, cuando nosotros hablamos de torsión, es un efecto que hace que las secciones circundantes tienden a girar, a deslizar esas secciones vecinas. Entonces, ¿qué acción tiene? Entonces ya lo veíamos que estira o acorta la sección transversal cuando hablamos de carga axial y en este caso de carga por torsión tiende a hacer girar, a rotar o más bien torcer las secciones transversales alrededor de su eje. Y el elemento pues en carga axial lo denominábamos barra, aquí lo vamos a denominar eje. Y aquí en esta figura les muestro lo que les decía.
es si nosotros dividimos esto en pequeños cuadritos, vemos cómo, por ejemplo, en función de este extremo, cómo estos cuadritos literalmente empiezan a girar con respecto a este, por ejemplo. Voy a tomar este cuadrito aquí de referencia. Ese cuadrito empieza a girar producto de la acción de la carga de torque sobre el sistema, ¿sí? Entonces, ese es el efecto. Y ese efecto pues ya lo vamos a ver representado en condiciones de esfuerzo cortante y en condiciones de deformación unitaria. Entonces, antes de hablar, ¿sí?, siempre será importante definir la convención de signos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un torque externo en un extremo, ¿sí? Producto de ese torque externo, si nuestro sistema está empotrado aquí, tendríamos un torque interno, ¿sí? Que debe tener igual magnitud, sí, pero sentido contrario a la acción de este torque externo. Entonces, acción de tracción, ¿sí? Y fijémonos que si nosotros hacemos un corte en cualquier punto, ya sea aquí muy cercano a B, ¿sí?, ese torque, si no ha cambiado a lo largo de la longitud, se va a mantener, ¿sí? Entonces, ¿qué signos vamos a nosotros a utilizar para poder definir ese torque? Dependiendo del efecto que genere sobre la rotación. Entonces, siempre que nosotros analicemos ese efecto, les recomiendo que nos ubiquemos siempre sobre la parte derecha del eje y miremos el efecto del torque interno. ¿Qué efecto tendría ese torque interno sobre la superficie? Entonces, ese torque interno que tenemos acá, ¿sí?, si nosotros vemos ese torque interno, ese torque interno de esa forma en que está, nos genera una rotación en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces, toda rotación que nosotros definamos sentido antihorario, la definiremos positiva. Mientras que toda rotación que genere un torque interno en sentido horario, o sea, en esta dirección, nosotros la vamos a considerar una rotación de naturaleza negativa. Entonces sería un torque negativo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos para poder clasificar o darle sentido a los giros. Entonces siempre irnos a lo que es el torque interno y en función de ese torque interno evaluar el sentido de giro si es horario o antihorario respecto al movimiento que nosotros tengamos y ojo, ¿cierto? Siempre visto desde el extremo derecho, ¿sí? Si nosotros lo vemos desde el extremo izquierdo, ¿sí?, pues nos damos cuenta que esas rotaciones cambian. Entonces, mi consejo es siempre veámoslo desde el extremo derecho para mantener todos la misma nomenclatura. ¿Listo? Y no confundirnos en los signos. ¿Listo? Entonces, como introducción, les voy a decir que cuando nosotros hablemos del análisis de torsión, ese análisis de torsión inicia con un comportamiento netamente geométrico. Entonces será necesario definir unas pequeñas consideraciones antes de establecer cualquier ecuación para definir el esfuerzo por cortante debido a la torsión. Entonces siempre nosotros vamos a establecer una condición de pequeñas deformaciones. Entonces, ¿qué quiere decir pequeñas deformaciones? Que si nosotros tenemos un eslabón o un elemento, un eje, que tiene un área constante, que tiene una longitud de L,
¿sí? Entre un extremo y otro, y que está siendo sometida bajo la acción de un torque constante, ese giro que se estaría dando aquí de la rotación, para que todas las ecuaciones sean válidas, debemos garantizar que exista ese criterio de pequeñas deformaciones, y ese criterio quiere decir, o traducido, ¿sí? O como ya lo vamos a ver más adelante, este ángulo que se genera acá, este ángulo, viene de una aproximación. Entonces nosotros decimos que la tangente de ese ángulo phi que tenemos ahí puede ser aproximado al ángulo phi, y que esto únicamente es válido cuando ese ángulo phi sea menor o igual a aproximadamente 5.6 grados. Esta aproximación es válida en esas inmediaciones cuando ese ángulo no varíe tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué otra consideración nosotros vamos a tener en cuenta? Que la sección plana, o sea, la sección transversal de la cual nosotros hagamos ese análisis, va a permanecer plana antes, durante y después de la deformación. Y eso es válido para secciones circulares sólidas o huecas, ¿sí? Entonces, esa es la condición, las dos condiciones que nosotros vamos a trabajar. Pequeñas deformaciones, y que el área de la sección transversal, debido a la acción del análisis de torsión, va a permanecer o va a continuar siendo plana, ¿sí? Entonces, tomemos un elemento que tiene una longitud constante, L, tiene un área constante, para no complicarnos, y está actuando sobre ella un torque que también es constante. Entonces, inicialmente, miremos que todo es constante en esta barra, ¿sí? Y de esa barra, pues, nosotros vamos a tomar un pequeño elemento diferencial para poder hacer su análisis, ¿sí? Entonces, ese elemento diferencial de X es el que yo presento aquí en la parte lateral, ¿sí? Entonces, tomemos ese elemento diferencial de longitud de X para hacer todo el estudio. Ahora, inicialmente tracemos dos líneas, ¿sí? Miremos que esas dos líneas están sobre la superficie exterior del sistema, ¿sí? Y vamos a definir este pequeño cuadrilátero o este pequeño sección que estaría, como les decía, en la parte exterior del sistema, en el cual nosotros, pues inicialmente, vamos a definir que estas distancias AB y CD, estas distancias, las líneas superiores, van a ser paralelas antes de cualquier carga, ¿sí? Entonces, seguidamente, pues, montemos el efecto de la torsión. Tenemos el torque por acá, ya actuando. ¿Y qué pasaría con nuestro sistema ante la acción de un torque? Pues ante la acción de un torque, el sistema, literalmente, él empezaría a girar, ¿sí? Entonces, producto de la acción de este torque, el sistema intentaría girar. Entonces, ¿cuánto intentaría girar? Pues una determinada ángulo que nosotros tenemos acá, que ese ángulo es el que nosotros vamos a llamar el ángulo gamma, ¿sí? Entonces, cuando actúa el torque, las secciones transversales a la derecha, entonces visto siempre aquí desde la derecha, giran respecto a la sección transversal aquí de la izquierda, ¿sí? Un determinado ángulo de torsión, que ese ángulo de torsión lo conocemos como dado que yo estoy tomando un pequeño elemento diferencial de X, pues este también sería un elemento diferencial de rotación.
¿sí? Muy pequeño, inferior a los 5.6 grados que ya le había comentado. ¿Sí? Entonces la configuración inicial roja, ¿sí? Que sería la configuración antes de la deformación, se presentará una rotación y digamos así, se distorsiona ese cuadro inicial que teníamos, ¿sí? Entonces, en esa configuración deformada, ahora la nueva configuración, este punto B que teníamos aquí sobre la superficie, va a pasar a ser el punto B' y el punto C también sería el punto C', ¿sí? Entonces, si la rotación, ¿sí? Si este efecto de rotación diferencial es muy pequeño, pues la longitud de este elemento no cambiaría, contrario a lo que sí ocurriría cuando ocurre una deformación significativamente alta, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Supongamos que nosotros queremos calcular esto, que tenemos aquí ese gamma máximo, entonces tenemos que el tangente de ese ángulo gamma máximo, ya les digo por qué es el máximo, será igual a qué. Entonces, esto nos estaría haciendo un pequeño arco, ¿sí? Que estoy mostrando acá. Y ese arco, pues nosotros lo podríamos aproximar en función de esa tangente, que sería el opuesto a ese ángulo, que sería el segmento BB', con respecto a la configuración inicial, que sería la configuración AB. Entonces, una tangente, ¿sí? Es aproximado, como les decía, a su ángulo, en este caso, al ángulo gamma máximo, siempre y cuando, ¿sí? Esas deformaciones sean pequeñas, ¿sí? Entonces, esa es una de las relaciones o de las implicaciones que se tiene en este análisis por torsión, ¿sí? Entonces, el elemento que está sometido a un estado de corte puro, ya miraremos por qué es corte puro, no causa fuerzas normales en la sección transversal. Entonces, esto es un concepto asociado a los efectos que genera el torque, ¿sí? Entonces, ese torque está generando que esta retícula o que ese elemento que nosotros tenemos acá, que un determinado elemento, producto de la acción del torque, se estaría generando un esfuerzo cortante. Entonces, si nosotros analizamos ese esfuerzo cortante, producto de la acción de ese esfuerzo cortante, estaríamos generando un ángulo gamma de rotación, que era el mismo que habíamos visto cuando analizábamos esfuerzos cortantes por allá en las primeras semanas, ¿sí? Entonces, la magnitud de esa deformación por cortante en la superficie externa, entonces, en la superficie más alejada del centro de la barra, ¿sí? Ya lo habíamos definido, era la relación entre el segmento BB', que sería el segmento de configuración deformada, con respecto al segmento de la configuración inicial. Sería esta relación, ¿sí? Pero si nosotros vemos, ¿sí? Este pequeño arco de aquí arriba, yo lo puedo relacionar en función del ángulo de rotación y del radio, ¿sí? Entonces sabemos que un arco es igual a R por el ángulo, entonces tendríamos que ese arco correspondería al segmento BB', es igual al radio por el diferencial de ángulo de rotación que se haya tenido. Entonces voy a sustituir este BB' y la distancia o el segmento AB es igual a la magnitud del elemento diferencial que nosotros hayamos tomado. En ese sentido, pues ese gamma máximo, ¿sí? Es R por el cambio en el ángulo con respecto a la longitud, o sea, cuánto cambia ese ángulo respecto a la configuración que tú hayas definido para establecer ese análisis,
¿sí? Entonces aquí vamos a tener este efecto. Y ahora sí, ¿por qué es un gamma máximo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y analizamos las capas interiores del sistema, ¿sí? Así como lo muestra en la figura aquí a la derecha, en la parte inferior, ¿sí? Esa figura, pues nos dice que a medida que nosotros vayamos entrando, digamos aquí, hasta el eje, ¿sí? Ese ángulo va a ir variando. Entonces, ¿dónde tendrá esa condición de máximo valor? Pues obviamente estará entre más alejado esté, entre más alejado de quién, del centro, mayor va a ser ese ángulo de rotación. Entonces, esa es una característica de lo que nosotros vamos a tener acá. Entonces, que si R igual a 0, que si el radio igual a 0, ¿sí? Que si ese radio igual a 0, ese ángulo de, ya lo vamos a poner un nombre, mira, está, es la deformación unitaria por cortante, será 0, justo sobre el eje del sistema, el eje de la barra, pues nosotros tendríamos que ese ángulo sería nulo. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando de ese eje, pues ese valor va a ir creciendo. ¿Cómo va a ir creciendo? Pues en función del radio y del tamaño del ángulo de rotación con respecto a la longitud del elemento. Entonces, característica, pues que ese máximo ocurre cuando el radio precisamente sea el máximo. ¿Sí? Esa es una característica. Entonces, tenemos acá dónde ocurre esa relación. Aquí lo voy a poner donde el radio sea máximo. Y vamos a tener esta expresión. Entonces, la relación diferencial de ese ángulo de phi en dx, ¿qué nos traduce? Es la razón de cambio del ángulo de torsión phi con respecto a la distancia x, y observemos que esa distancia x siempre es medida a lo largo del eje de la barra. O sea, cuando nosotros definimos esto, siempre estamos definiendo el sistema coordenado respecto a este punto. O sea, este punto es, digamos así, el punto fijo, y el punto que está moviendo respecto a este sistema va a ser el punto de rotación este. Por eso les decía que siempre era conveniente que nosotros mirásemos todos estos análisis de deformaciones desde la derecha. ¿Para qué? Para poder garantizar o tener una relación de estabilidad o de referencia respecto al origen que tenemos aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña aproximación. ¿Sí? Vamos a definir el ángulo θ, ¿sí? Como la relación de phi en dx, ¿sí? Y ese ángulo θ, ¿cómo lo vamos a definir? Es que ese término, ese ángulo, es la razón de torsión del ángulo por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, literalmente ese ángulo de θ es igual a de phi en dx. O sea, nosotros agrupamos esto, ese ángulo de, de rotación, entonces le habíamos puesto un nombre, esa deformación unitaria acortante, ¿sí? Que significa ese ángulo gamma, ¿sí? Lo podemos aproximar como la distancia r, o sea, el radio que tenga nuestra sección transversal, y ese ángulo de rotación, ¿sí? Ese ángulo que se haya movido, o esa relación, ¿sí? O esa razón de torsión, o ese ángulo de torsión por unidad de longitud. Entonces, esto que tenemos acá, ese θ, debemos reconocer que es un ángulo por unidad de longitud.
que será necesario para poder hacer este, ese análisis. Entonces, en el caso de torsión pura, donde única y exclusivamente existan cargas de torsión, ¿sí? Ese torque actuando en esa condición, nosotros podríamos encontrar esta relación directamente midiendo cuánto es el ángulo que gira un sistema respecto a la longitud inicial del sistema. Entonces nosotros podemos aproximar ese ángulo θ como la relación de ese ángulo φ con respecto a la longitud. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Como los radios de las secciones transversales de una barra permanecen rectos, esto porque la sección transversal no se deforma, ¿sí? Para un elemento situado al interior de un cilindro, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar cualquier radio, entonces que lo voy a definir con la letra ρ, cualquier radio interno del cilindro, ¿sí? Los elementos, así de esta forma en que nosotros lo estamos viendo, también serán sometidos a la misma acción del elemento exterior, solamente que el ángulo gamma no va a ser el ángulo gamma máximo, que ese ángulo gamma, pues ya les había dicho, que ocurría justo sobre la superficie externa. ¿Sí? Entonces, ese ángulo gamma, pues nos relaciona algunos efectos de lo que está ocurriendo al interior del eje. Entonces, al interior del eje también se está siendo sometido a la acción de carga de corte, ¿sí? Y que esas deformaciones unitarias gamma van a ser directamente proporcionales, ya no sería al radio máximo, sino al radio ρ donde nosotros estemos haciendo el análisis, que sería equivalente, si nosotros relacionamos, pues tenemos ρ por θ, y ese ρ nosotros lo podemos relacionar en función de del cortante máximo, ¿sí? Que este cortante máximo lo podemos, o simplemente lo voy a despejar de aquí, ese θ sería el ρ máximo sobre el R, voy a sustituir esto directamente aquí, entonces voy a tener una proporción entre los radios, donde este es el radio máximo. Entonces, ¿qué nos dice esta proporción? Que a medida, si este ρ es 0, el ángulo de deformación es nulo. Pero que a medida que esta relación ρ sobre el radio máximo vaya aumentando, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo me aleje del eje de la sección transversal. Entonces, que a medida que yo me aleje, este gamma irá aumentando. ¿Y cuándo hasta dónde aumentaría? O sea, llegaríamos que ese gamma sería igual al gamma máximo cuando el radio ρ sea equivalente al radio máximo. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Que siempre la magnitud de esa máxima deformación unitaria cortante va a ocurrir siempre sobre la superficie externa de nuestro sistema, de nuestro eje. Entonces, en ese punto nosotros tendremos o tendríamos esa configuración. Entonces, el ángulo gamma sería ρ por el ángulo θ. Tenemos esta relación de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esas deformaciones unitarias acortantes en una barra, primero que todo, circular, varían linealmente con la distancia radial. Entonces, entre más alejados nosotros estemos, aquí mire, y miremoslo en esta relación, en esta figura aquí en la parte inferior, que entre más alejados nosotros estemos del origen, pues mayor ángulo gamma nosotros tenemos, pues precisamente el ángulo gamma máximo ocurriría sobre la superficie externa.
y que entre más nosotros estemos cerca al origen, pues esas deformaciones, escape, bueno, en que entre más alejados nosotros estemos del origen, ¿sí? Entre más alejados, mayor ángulo de deformación, y entre más cerca, ¿sí? Si estamos justo sobre el eje, pues sería nula esa deformación, y que entre más alejados esa deformación va a ir creciendo. Eso es lo que nosotros podemos obtener de esta expresión que tenemos acá. ¿Y cómo crece esa deformación? Pues como lo vemos acá, o como lo vemos acá más bien en la ecuación, esa deformación crece linealmente. Entonces, crece esa deformación angular unitaria por torsión. Entonces, crece linealmente con la distancia radial ρ desde el centro, siendo cero en el centro y alcanzando su máximo valor en la superficie. La variación lineal en deformación unitaria por constante entre la superficie exterior representaría esa rotación máxima y la mínima representaría, bueno, esto ya en cualquier superficie interior. Si nosotros hablamos de paredes huecas, pues estaríamos hablando que esas paredes huecas, pues el mínimo valor del cortante estaría ubicado sobre la superficie interna. ¿Sí? Entonces las deformaciones unitarias por cortante en una barra circular, estas deformaciones, fíjate que a este momento nosotros no hemos hablado de esfuerzo cortante, ni tampoco hemos hablado de alguna propiedad. Entonces esas definiciones, ¿sí?, se basan única y exclusivamente en conceptos netamente geométricos, ¿sí? Y no incluyen ninguna propiedad del material. O sea, hasta el momento nosotros no hemos hablado de propiedades, no obstante, pues hemos dicho que esa geometría pues va a depender ¿de quién? Va a depender de ese ángulo gamma. Ahora bien, si nosotros recordamos, cuando nosotros tomábamos aquí un elemento diferencial chiquitico y lo graficábamos, teníamos aquí el esfuerzo del cortante, ¿sí? Lo tenemos acá. Y que producto de ese esfuerzo por cortante, pues, nosotros teníamos aquí una variación de esa relación donde definíamos un ángulo gamma. Ese ángulo gamma es el mismo que nosotros estamos hablando acá. Y si no me equivoco, cuando hablamos de propiedades del material, nosotros también podríamos obtener una relación lineal expresada por la ley de Hooke que nos relacionaba el esfuerzo cortante. Decíamos que ese esfuerzo cortante era directamente proporcional a ese ángulo gamma. Y ese esfuerzo, ¿cómo lo hacíamos? Era proporcional a partir de una propiedad que nosotros llamamos el módulo de torsión. ¿Sí? Ahora sí relacionemos esa condición en función de lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, como les decía, esas ecuaciones de deformación unitarias en barras circulares son condiciones geométricas. ¿Son válidas para cualquier material? Sí. Fíjate que aquí, como son independientes, esta relación es independiente de la forma, únicamente es dependiente de la geometría, puede ser aplicada para cerámicos, aceros, materiales dúctiles, frágiles, en régimen de pequeñas deformaciones o régimen de grandes deformaciones con algunas aproximaciones. Sin embargo, están limitadas a ángulos de torsión pequeños y deformaciones unitarias, digamos así, mínimas en función de evitar romper ese criterio en que nuestro ángulo de rotación tenía que ser menor o igual a 5.6 grados. ¿Sí? Entonces ya, como les decía, si nosotros relacionamos directamente lo que es la ley de Hooke
¿sí? Esas deformaciones unitarias por cortante en una barra, ¿sí? Las podemos determinar o podemos establecer sus condiciones para definir lo que llamamos nosotros los esfuerzos cortantes. Entonces, si tenemos una barra sometida a la acción de un torque en un extremo y analizamos un pequeño elemento diferencial, ocurre lo que yo les decía. Vamos a tener la acción de los esfuerzos cortantes y esos esfuerzos cortantes pues harían que esa retícula, que ese elemento diferencial se distorsione un ángulo gamma, ¿sí? Entonces el torque va a tender a hacer girar la sección transversal previa antes, ¿sí? En el extremo derecho de la barra, en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando se ve desde la derecha nuevamente. Entonces eso tenemos que darle un sentido y en este caso pues es visto desde el extremo derecho, ¿sí? Y los esfuerzos cortantes pues van a tener estos efectos que nosotros tenemos. Entonces este torque estaría actuando aquí generando un efecto de esfuerzo cortante que iría en esta dirección, ¿sí? Entonces las magnitudes de esos esfuerzos cortantes se pueden determinar a partir de deformaciones unitarias mediante la relación esfuerzo cortante y deformación unitaria acortante. ¿Cómo? Pues definiendo pues inicialmente que es un material linealmente elástico, ley de Hooke, ¿sí? Aplicado a esfuerzos cortantes, la tenemos acá, ¿sí? Donde G es el denominado el famoso módulo de elasticidad acortante o simplemente llamado el módulo de torsión, ¿sí? Y gamma es la deformación unitaria cortante, pues valga la redundancia, será en radial, ¿sí? Entonces vamos a unir estas dos ecuaciones. Teníamos que el gamma es igual a ρ por teta o también llevado a esta expresión. Entonces voy a sustituir este gamma aquí en la relación de la ley de Hooke y tenemos que eh, esta relación o este gamma que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos encontrar primero que todo que la deformación máxima, esa deformación unitaria máxima, ocurre ¿en dónde? Pues como les había dicho, ocurre en el radio máximo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que como nosotros tenemos la relación de la ley de gamma igual a G por omega, dado que la deformación máxima ocurre sobre el radio máximo, entonces, como esta relación es directamente proporcional, el esfuerzo máximo también va a ocurrir donde ocurra esa deformación máxima. Entonces, ese esfuerzo cortante máximo, que es el que nos interesa, ocurre cuando el esfuerzo normal, perdón, el esfuerzo, la deformación unitaria por cortante máximo ocurre. Entonces, en ese sentido, ese gamma máximo, recordar que es el radio máximo por el ángulo θ que haya girado el elemento. Entonces tenemos que ese esfuerzo cortante máximo será G por el radio máximo, el radio externo, digámoslo así, por ese ángulo de rotación, ¿sí? Entonces, esa es la condición. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que todo, que ese ángulo de giro, ese ángulo, no, ese, ¿cómo lo denominamos? El ángulo de deformación unitaria por cortante, crece linealmente a medida que yo me aleje del origen. Entonces, ese es el ángulo máximo. Entonces, si nosotros lo relacionamos directamente con lo que son los esfuerzos a partir de la ley de Hooke, esta ecuación que tenemos acá, nos damos cuenta que el esfuerzo también presenta esas mismas características, que el esfuerzo también tiene esa condición de esfuerzo cortante máximo y que así como ese ángulo gamma crece linealmente, el esfuerzo cortante también crece linealmente, de forma que en el
en el eje o en el centro del sistema tengamos un esfuerzo cortante nulo, producto de una deformación unitaria nula, a tener un esfuerzo cortante máximo justo sobre la superficie. Entonces crece linealmente y tiene esta relación. Ya para cualquier otro punto interno, ¿sí? Bastaría únicamente con establecer esa proporcionalidad entre el radio interno, un radio ρ cualquiera, para poder calcular ese esfuerzo cortante en función del esfuerzo cortante máximo. Entonces, el esfuerzo cortante máximo corresponde al esfuerzo en la superficie exterior de la barra, ¿sí? O sea, que correspondería al radio máximo del elemento. Y los esfuerzos cortantes varían, como les dije, linealmente con la distancia desde el centro de la barra, esto como una consecuencia también de la ley de Hooke, ¿sí? Y la deformación unitaria por cortante, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra expresión de análisis para esos que me va a permitir relacionar propiedades como es el módulo de torsión y propiedades geométricas como son el radio, la sección transversal y el ángulo de rotación. Listo, y sobre ella vamos a desarrollar este breve análisis. Y entonces vamos a tomar un pequeño elemento diferencial, ¿sí? Entonces sobre ese elemento diferencial, pues sabemos nosotros que ese elemento estaría sometido a la acción de un esfuerzo cortante y que ese elemento diferencial está a una distancia ρ con respecto al origen, ¿sí? Para determinar esa relación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si nosotros queremos establecer un diferencial de momento, ¿sí? ¿A qué sería igual ese diferencial de momento? Pues a la fuerza, que en este caso sería fuerza por el área, esfuerzo cortante, por el pequeño diferencial de área, por el radio al cual esté sometido este pequeño elemento que tenemos acá. O ya reescribiéndolo, tendríamos que el esfuerzo cortante, el radio ρ y el diferencial de área donde nosotros estemos analizando. Ahora bien, este esfuerzo cortante nosotros lo podemos definir en función de lo que nosotros ya teníamos. Este esfuerzo cortante es G por ρ por teta, o visto desde la otra relación sería ρ por el radio máximo por el esfuerzo cortante máximo. Pues los podríamos reemplazar esta o sustituir aquí, aquí en esta relación. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que el diferencial de momento es igual al esfuerzo cortante máximo sobre el radio por el radio en el cual yo estoy haciendo el análisis al cuadrado por el diferencial de área. Si nosotros nos damos cuenta, ese esfuerzo cortante máximo es constante y este radio de la sección transversal, que sería el radio máximo, también es constante, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nosotros aquí, para poder calcular, ¿sí? o poder establecer una relación con el torque, ¿qué pasa si nosotros hacemos la suma de todos los elementos diferenciales sobre el área? ¿Sí? La suma de todos estos pequeños elementos diferenciales deben, por regla, ser equivalentes al torque para garantizar el equilibrio estático de nuestro sistema. Entonces, los esfuerzos actúan continuamente alrededor de la sección transversal y van a tener un efecto de un resultante que va a ser el torque interno que está actuando sobre el sistema. Entonces, si nosotros consideramos el elemento diferencial de A ubicado en un radio R, la fuerza cortante, en este caso, que actúa sobre el elemento será tau por dA, donde tau es el esfuerzo cortante en un determinado radio específico. Entonces, el momento resultante T sería la suma
a lo largo de toda esa área, de esos pequeños elementos diferenciales de esfuerzo, es esto que yo les estoy diciendo acá, bastaría con hacer esta integral que tenemos acá. Entonces, torque será igual a la integral de esas unidades diferenciales, como les decía, el esfuerzo cortante y el radio son constantes, entonces los voy a poder sacar de la integral y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Entonces, esta expresión que tengo acá, ¿sí?, es lo que nos relaciona, ya ustedes creo que la conocen de su estática. Esta relación es lo que se llama el famosísimo momento polar de inercia de un sistema, ¿sí? Entonces, este momento polar, ¿sí?, algunos libros lo relacionan con el término J, J sub P, o aquí momento polar de inercia, ¿sí? Entonces, esa integral, pues, afortunadamente, pues, es una propiedad geométrica de la sección transversal, y ese momento polar, pues, J, ¿sí?, nos va a permitir simplificar mucho ya no, lo que van a hacer estos cálculos. Ya no tendríamos que hacer la integral, sino que por el contrario ya tendríamos que aplicar las definiciones que nosotros tenemos. Entonces, J es el momento polar de inercia de la sección transversal, y fijémonos que va a tener unidades de radio, que sería unidades de longitud al cuadrado, y al área, que tiene unidades también de longitud al cuadrado. Entonces, el momento polar de inercia va a tener unidades de longitud a la 4, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, despejando aquí de esta ecuación, nosotros vamos a tener que el torque va a ser igual al esfuerzo cortante máximo sobre el radio por el momento polar de inercia, JP, ¿sí? Si nosotros despejamos este esfuerzo cortante de acá, vamos a tener que el esfuerzo cortante máximo es igual a T por el radio máximo sobre el momento polar de inercia. Sí, es la relación. Algunos libros lo definen como T por C sobre J. Entonces, C, ¿qué es? C es la distancia más lejana. ¿Desde dónde? Desde el eje de la sección transversal, básicamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una sección, este es el momento polar de inercia, para una sección circular maciza, ese JP lo podemos buscar en algunas tablas, es pi por radio a la 4 sobre 2. O recordando que el diámetro, bueno, o que el radio más bien, es igual al diámetro medios, podemos sustituir esto aquí. 2 a la 4, eso nos da 16 por 2, 32. Esto será pi diámetro a la 4 sobre 32. Y que son estas dos ecuaciones que presento aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, dependiendo de la sección transversal, pues vamos a tener un momento polar de inercia diferente, ¿sí? Entonces, en las tablas que generalmente uno encuentra por ahí, ¿sí?, hay diversos. Recordar que es importante aquí que nosotros clarifiquemos una cosa, y es que realmente existen tres momentos de inercia, ¿sí?, de una sección transversal, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una sección transversal, vamos a tener un momento de inercia a lo largo del eje, que es el que nos importa, que es el momento polar de inercia. Y vamos a tener otros dos centros de inercia aquí, uno a lo largo del otro eje y el otro a lo largo del otro eje. Entonces, estos dos, dependiendo, bueno, este sería X, esto sería Y, y esto sería Z. O bueno, aquí creo que en el libro lo cambio,
¿sí? Este sería Y, este sería X y este sería el eje Z. ¿Listo? Entonces, ese momento polar, los momentos de inercia que son eh, de la rotación respecto a otros ejes, no respecto al eje de la barra. Estos son los denominados llamados momentos de inercia. Este sería el momento de inercia en Y y este sería el momento de inercia en X, que ya los veremos y los trabajaremos cuando hablemos de flexión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan las tablas, recordar que existen momentos de inercia en el eje X y en el eje Y, pero el que nos importa para el caso de la torsión, ¿sí? Es el momento polar de inercia, el momento de la sección transversal al intentar girar en torno al eje de la barra. ¿Listo? Entonces, este sería el momento polar de inercia para un círculo macizo, una sección circular maciza. Si nosotros tenemos una sección circular hueca o un anillo circular delgado, el momento polar de inercia lo podemos aproximar como 2pi por el radio promedio, que sería este que nosotros tenemos aquí, por el espesor de la sección transversal. Es una aproximación que ya les digo de dónde viene, pero recordar que ese radio es el radio promedio. Sí, entonces, para no confundir, generalmente yo pongo que el JP es igual a 2pi por el radio medio al cubo por el espesor. Generalmente yo lo pongo para no confundirnos. De hecho, aquí lo puse, pero aquí radio medio al cubo. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a considerar un anillo circular delgado como este que tenemos aquí? Un anillo circular delgado se considera cuando ese radio medio, ¿sí?, sobre el espesor sea mayor de 10. Esa va a ser una condición que nosotros vamos a utilizar para poder definir este J o este momento polar de inercia. ¿Qué llega a pasar si ese radio medio sobre el espesor es menor de 10? Pues que es una sección de pared gruesa. Al ser una sección de pared gruesa, pues el momento polar de inercia va a ser, ya les digo, pi radio mayor a la 4 sobre 2 menos pi radio menor a la 4 sobre 2, o lo que se traduce también como pi diámetro mayor a la 4 sobre 32 menos pi diámetro menor a la 4 sobre 32. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos un sistema de pared, bueno, ahí está la figura, pero tenemos un sistema que tiene un diámetro D y un sistema que tiene un diámetro menor D, que es esta relación que tengo acá, ya después de factorizar. Entonces, estaríamos considerando una sección de pared gruesa, ¿sí? Entonces, para poder hacer esos análisis. Entonces, fijémonos que esa condición del esfuerzo máximo es igual a T por C, que es la distancia más lejana, sobre el momento polar de inercia J. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, ya sea para pared gruesa o delgada, lo único que cambia es el valor o la forma en que nosotros calculemos ese J. ¿Sí? La distancia, ¿sí?, la distancia más lejana, ¿cuál sería? Pues obviamente sería el extremo externo, aquí igualmente. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la forma en que nosotros calculemos ese valor de J. ¿Y dónde ocurriría el esfuerzo cortante máximo? Pues obviamente ocurriría sobre la superficie externa.
¿sí? Entonces, sobre la superficie externa para las dos eslabones. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, continuemos. Entonces, ¿sí? Vamos a considerar una sección circular maciza donde el momento polar de inercia es pi diámetro a la 4 sobre 32. Voy a sustituir este momento polar de inercia aquí, J. ¿Sí? Entonces eso me llevaría a que yo tengo el torque por el radio por el radio, que sería el diámetro medio, sobre pi diámetro a la 4 sobre 32, ¿cierto? Entonces voy a simplificar esto. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría torque en la parte superior, diámetro, ¿sí? Bueno, aquí se iría este 32 para arriba, se nos quedaría 32 dividido entre 2, nos da 16 veces, que tiene esto hoy, dividido entre pi por diámetro al cubo, que es esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que tengo acá es válida única y exclusivamente para barras de sección transversal circular y además que sean macizas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Y queda únicamente escrita en función del diámetro y del torque. ¿Sí? En este caso observamos una cosa, que el esfuerzo cortante máximo es proporcional al torque aplicado, ¿sí? E inversamente proporcional al diámetro, perdón, al momento de inercia, al momento polar de inercia. Esto es lo que vemos de aquí de esta relación. Y que lo otro que podemos ver, ya ahora sí analizando la ecuación, es que el esfuerzo cortante es inversamente proporcional al cubo del diámetro. ¿Eso qué se traduce? Que si nosotros duplicamos el valor del diámetro, ¿sí? Si nosotros tenemos un eje de 1 pulgada y si lo cambiamos por un eje de 2 pulgadas, si duplicamos el diámetro, estaríamos bajando o reduciendo el esfuerzo cortante alrededor de 8 veces. ¿Sí? Entonces es interesante verlo también desde esta forma, porque a medida que nosotros nos alejemos, sí, pues el esfuerzo cortante va a ir creciendo, pero si yo aumento ese diámetro, pues ese esfuerzo cortante también se puede ver reducido. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, pues es en parte una ventaja tener secciones circulares un poco más grandes, porque nosotros vamos a tener esfuerzos circulares o esfuerzos menores sobre la superficie, ¿sí? Comparada con una superficie más pequeña. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo cortante a una distancia cualquiera ρ, medido desde el centro de la barra, pues era este que nosotros ya teníamos. ¿Sí? Por el esfuerzo cortante máximo, voy a sustituir el valor del esfuerzo cortante máximo. Ese sería ρ sobre radio por el esfuerzo cortante máximo, que sería torque por el radio sobre el momento polar de inercia. Se simplifica esto y que tenemos que va a ser el torque por el radio donde yo esté haciendo el análisis, o sea, cualquier radio interno, sobre el momento polar de la sección interna, y que nos dice que ese esfuerzo cortante, al igual que la deformación unitaria por cortante, también crece linealmente a medida que yo me aleje del eje. Entonces, del centro del eje. Entonces, los esfuerzos cortantes varían linealmente con la distancia radial desde el centro de la barra. ¿Sí?
Entonces, esta, señores, es lo que comúnmente se conoce o yo denomino como la tercera ecuación de la resistencia de materiales, que el esfuerzo cortante máximo ocurre sobre la superficie del material, sí, superficie externa del material, y va a tener una magnitud de torque por el radio máximo sobre el momento polar de inercia, y que esos esfuerzos cortantes varían linealmente a medida que uno se aleja del eje de la barra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos extraer directamente del análisis de torsión. Entonces, ya con esto, ya podemos calcular esfuerzos cortantes y hacer lo que nosotros ya sabemos, que el esfuerzo cortante siempre debe ser menor o igual al esfuerzo cortante permisible, que ya lo sabemos calcular. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo nosotros podríamos entonces calcular el ángulo de torsión? ¿Sí? Ese ángulo de torsión, pues recordar que nosotros tenemos el esfuerzo cortante máximo, que es G por R máximo por el teta. Tenemos también que el esfuerzo cortante máximo ocurre en el extremo externo, T por R sobre el momento polar de inercia. Entonces, si yo igualo estos dos términos y despejo lo que sería el ángulo teta, llegaríamos a esta expresión, pero si no nos equivocamos, esta definición era una medida adimensional, que miremos a ver dónde era que nosotros teníamos, era esta relación, la unidad de rotación por unidad de longitud. Entonces, ¿sí? Ese sería el ángulo unitario, ¿sí? O sería el ángulo por unidad de longitud que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si tenemos una sección transversal, ¿sí? Esa sección transversal, pues en la cual esté actuando un torque, ¿sí? Que esa sección transversal pues, va a tener un momento polar de inercia y va a tener un radio, aunque el radio se eliminó, ¿sí? Ella va a tener un ángulo de rotación unitario que nosotros definimos en ese elemento diferencial. Entonces, el ángulo de torsión de una barra de material linealmente elástico, el cual tiene un torque y ese torque es constante, tiene unidades de, primero que todo, de radianes por unidad de longitud. Eso, como está aquí, es una medida, un ángulo de rotación unitaria en función de la longitud. Y vemos que ese teta es directamente proporcional al torque constante aplicado e inversamente proporcional al producto del módulo de rigidez por el momento polar de inercia, y a ese producto es el que se conoce popularmente como la rigidez a torsión. Entre mayor ese producto, pues menor va a ser la rotación de un cuerpo, de una sección transversal de un torque constante, ¿sí? Entonces, para una barra que esté sometida a la acción de cortante puro, ese ángulo total de giro desde el punto de referencia, desde el punto del sistema cero, ese sistema pues tendrá una longitud L, ¿sí? Ese ángulo de rotación va a ser nuestro ángulo de rigidez a torsión unitario por la longitud. Entonces, ese ángulo de giro que va a tener la sección transversal, digámoslo así, ese ángulo phi, ese ángulo de giro, va a ser representado por el torque, la longitud del elemento, que el cual debe tener una sección constante, el módulo de rigidez y el momento polar de inercia. Entonces, recordar que todas estas unidades que tenemos aquí son constantes. Y ese ángulo de giro phi menor o igual
debe ser menor o igual a 5.6 grados para poder garantizar las condiciones geométricas que le había dicho de tangente de ese ángulo gamma poder ser aproximado al ángulo gamma. Y esta, señores, es la que yo denomino la cuarta ecuación de la resistencia material. ¿Sí? Entonces, esta relación pues ya nos va a permitir evaluar cuánto van a ser los ángulos de rotación, primero, en función de torques constantes, longitudes, propiedades del material y propiedades geométricas de la sección transversal que también debe ser constante. ¿Sí? Entonces, esas dos ecuaciones, ¿sí? Son las que en el día de hoy pues nos vamos a llevar, las vamos a anotar y las vamos a tener en cuenta para hacer nuestros análisis de esfuerzos y de formación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos secciones circulares macizas, perdón, secciones circulares huecas o de pared delgada o de pared gruesa? ¿Sí? Entonces, los tubos, regálame aquí un segundo. Los tubos resisten con mejor o con mayor eficiencia las cargas torsionales que las barras sólidas. Uf, esto es un argumento interesante, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen que los tubos puedan soportar de mejor forma ¿qué? Esas condiciones de carga de torsión? ¿Ustedes por qué creen? Según lo que hemos visto, que el esfuerzo cortante máximo, torque por R sobre el momento polar de inercia, o que el ángulo de torsión T por L sobre G por J. Ustedes, en función de esas dos ecuaciones, ¿por qué podríamos decir eso? Profe, el momento polar de inercia de un tubo es menor, ¿verdad? El momento polar de inercia de un tubo. Sería menor que el de una barra. Miremos, aquí, de hecho aquí está. El momento polar de inercia. El de una barra, sí, efectivamente sería menor. Entonces, al ser menor, pues hace que el torque máximo sea más grande. Eh, que el torque máximo sea más grande. Pues miremos a ver. Sí, no me... Digo que el esfuerzo máximo sea más grande, pues. T máximo por el J sobre el R. Si yo tengo, pues entonces aquí este torque, pues sería el torque que estaría soportando o el torque constante que estaría. Fijémonos que si el momento polar de inercia es menor, el torque también sería menor. ¿Sí? Entonces, esa no era la respuesta. ¿Sí? Pero no obstante, lo que tú dices tiene sentido desde el punto de vista de volviéndonos aquí a la ecuación de la derecha, perdón, de la otra derecha a la izquierda. ¿Sí? Este momento, a medida que el momento polar de inercia sea menor, ¿qué pasa? Eso nos dispararía, ¿sí? Si es menor, nos haría crecer cada vez más el valor del esfuerzo cortante. Entonces, entre menor esfuerzo cortante, entre menor momento de inercia, pues mayor esfuerzos, y eso en principio pues no sería lo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros querríamos sería que el material soporte lo más que pueda, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo hago esa afirmación aquí que los tubos circulares resisten con mayor eficiencia las cargas torsionales que las barras sólidas? Por lo siguiente, por la condición como están siendo soportados los esfuerzos. Si nosotros nos damos cuenta,
este triangulito que presento aquí en la parte derecha nos relaciona la forma en que crecen los esfuerzos cortantes, ¿sí? Y esa forma en que crecen los esfuerzos cortantes, pues nos dice básicamente que entre tú más cerca estés del centro de la barra, pues esos esfuerzos literalmente no trabajan, o esa parte de material no está trabajando comparado con el material que esté siendo o la parte del material que está trabajando en el sistema externo. Entonces, hay una gran diferencia de lo que está soportando el material que está muy cerca del origen con la condición del material que está trabajando en las partes más externas. Entonces, cuando yo digo más eficiente, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, que yo tengo un elemento que tiene un área constante. Entonces, el área constante, si fuera un área maciza, sería esto. Si fuese un área hueca, pues digamos así, va a ser un poco más grande. Y no habría tanta disparidad entre los esfuerzos cortantes aquí del núcleo comparado con el de los con el del centro o con los valores más externos. Entonces, por eso, ¿sí? Es que yo digo más eficiente, que si tú tienes un área constante, ¿sí? O el mismo peso por el material, generalmente es si tu material va a estar única y exclusivamente sometido a la acción de esfuerzo cortante, ¿sí? Producto de torsión, pues es conveniente tener una sección un poco más grande, ¿sí? Con el fin de que los esfuerzos sean homogéneos y no haya tanta variación. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estaremos indudablemente reduciendo el uso de material, ¿sí? Si estamos hablando de peso. Vamos a tener una barra que pese lo mismo, dos barras que pesen lo mismo, pero diferente geometría, ¿sí? Y eso es importante saberlo y es una explicación de por qué cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los ejes o vemos los ejes de los carros, ¿por qué estos elementos que están aquí a veces son huecos? ¿Sí? Generalmente algunos, ¿sí? Son elementos que tienen esa característica, que son huecos, y vienen precisamente por ese análisis donde se establece que no hay tanta variación entre los esfuerzos cortantes como si lo habría en una configuración como esta, donde el esfuerzo promedio sería mucho más bajo, ¿sí? Entonces, en un eje sólido, la mayor parte del material se somete a un esfuerzo menor, o sea, todo lo que esté aquí en el interior se somete a un esfuerzo menor que el esfuerzo cortante máximo. Mientras que en un tubo, la mayor parte del material va a estar en el borde, ¿sí? Al estar en el borde, los esfuerzos cortantes y los torques son mayores, entonces van a estar, ¿sí? Sometidos a casi todo el conjunto de la pieza va a estar sometido a la acción de ese esfuerzo cortante máximo. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación donde el propósito sea reducir el peso y ahorrar material, en donde esa aplicación únicamente esté sometida a la acción de carga de torque, de carga por torsión, ¿sí? Vamos a estar hablando que se aconseja emplear un tubo circular. ¿Listo? A eso es a lo que me refería cuando decía la relación. Entonces recordar que nosotros tenemos la ecuación 3 y la ecuación 4 para evaluar condiciones de resistencia y evaluar también condiciones de rigidez en un determinado elemento estructural, ¿sí? También, pues miremos qué es lo que nosotros tenemos cuando, por ejemplo, hablamos de un tubo, ¿sí? Tenemos el momento polar de inercia, pi 32 por la diferencia de los diámetros a la 4, cada uno a la 4, ¿sí? Si nosotros reescribimos esto en función del espesor,
los diámetros y todo esto, voy a definir lo que sería el radio medio. El radio medio, que sería la suma del radio exterior y el radio menor sobre 2, y que me quede toda esta expresión. Entonces me va a quedar una expresión un poco larga, aquí todo en función del radio medio, o también en función del diámetro medio, como ustedes lo quieran definir. Entonces me va a quedar esta expresión un poco larga, ¿sí? Pero también es otra forma de calcular ese momento polar de inercia, ¿sí? Entonces, esta expresión que tengo acá, la voy a llevar aquí, la tengo aquí en la otra diapositiva, y es, hombre, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos tubos circulares de pared delgada? ¿Sí? Entonces, como les decía, pared delgada es cuando nosotros tenemos un tubo y calculamos la relación radio medio sobre espesor, y esa relación es mayor que 10. ¿Sí? Si eso llega a ser mayor que 10, pues obviamente vamos a estar hablando que el momento polar de inercia lo podemos aproximar a esta relación. ¿De dónde viene esta relación? Pues básicamente es que nosotros vamos a tener un espesor muy pequeño. Entonces, al tener un valor muy pequeño, ¿sí?, elevado al cuadrado, ese valor que es tan pequeño es, ¿sí?, un valor menor que 1, elevado al cuadrado sería muy pequeño. ¿Y qué vamos a tener aquí? Entonces, el momento polar de inercia será pi radio por espesor sobre 2 por 4 veces el radio al cuadrado. Simplifico lo que haya que simplificar y vamos a tener que 2 veces pi por radio al cubo por el espesor sería el momento polar de inercia, que es esta relación que ya tenemos acá. O simplificando, en función del diámetro llegaríamos a tener esto, siempre y cuando esta relación radio medio sobre espesor sea mínima, sea pequeña. Entonces, en tubos de pared delgada, el esfuerzo promedio de un tubo delgado es casi tan grande como el esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces nos va a permitir hacer esa aproximación. Estaríamos reduciendo un poco el valor del esfuerzo promedio. Al reducirlo, pues estaríamos maximizando el esfuerzo cortante máximo. El tubo es relativamente delgado, de tal modo que el espesor de la pared es pequeño comparado con el radio, y podemos ignorar el término al cuadrado. O sea, un número muy pequeño al cuadrado es todavía más pequeño cuando lo hacemos al cuadrado, y en este caso, pues, el momento polar de inercia sería esta relación. Lo aplicamos a cualquiera de las ecuaciones 3 o 4 que fueron definidas para tubos, valga la pena, un tubo es circular, ya sea macizo o hueco, ¿sí?, donde nosotros evaluamos la condición de resistencia o la condición de rigidez dependiendo del sistema que nosotros estemos evaluando. ¿Listo? Entonces, esto muy bonito, pero es bonito porque es para secciones circulares. Pero ustedes dirán, hombre, profe, ¿y qué pasa si es una sección no circular? Por ejemplo, una sección cuadrada. ¿Aplica esto mismo? Entonces, si ustedes me dicen, profe, ¿aplican esa ecuación? Envío una pregunta. Y mi relación es decirle que no aplica, ¿sí?, que hay que hacerle unas pequeñas modificaciones a esa sección. ¿Por qué? Y la respuesta está aquí en esta forma en que actúan las secciones o el tubo, ¿sí?, en que nosotros tenemos un tubo y sobre ese tubo aplicamos el torque, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos el torque, ¿qué pasa? Como la sección no es constante, vamos a tener que la sección transversal
no va a permanecer plana, ¿sí? Y lo voy a señalar aquí con un resaltador, que para este caso específico, las secciones planas no van a permanecer, no van a continuar siendo planas antes y durante y después de la deformación. Entonces, estas ecuaciones que definimos, nosotros las definimos para secciones transversales circulares, ya sean macizas o huecas, y que esas secciones se mantienen linealmente elásticas, o sea, contemplan la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, pero ante la torsión se puede utilizar diferentes secciones. Entonces, si nosotros utilizamos diferentes secciones, pues debemos tener en cuenta que ahora las secciones planas no van a permanecer siendo planas, y en ese caso sus esfuerzos máximos no se ubican en las distancias más lejanas desde los puntos de las secciones transversales, como si ocurría con la sección circular, donde nosotros decíamos que el esfuerzo cortante máximo estaba en el punto más lejano. Entonces, ¿qué hacer con las secciones circulares cuadradas? O que tengan otra sección circular. Entonces, en este caso, el esfuerzo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sección transversal de forma particular, una sección cuadrada, una sección triangular o una sección elíptica, pues encontramos que el esfuerzo cortante máximo ocurre en cualquiera de estos dos puntos, y ese esfuerzo cortante es definido máximo, definido por esta ecuación, 481T sobre A, donde A es la distancia al cuadrado. Perdón, A es la distancia del lado de un cuadrado. Si tenemos una sección circular, triangular, también como un triángulo isósceles, aquí tenemos que el esfuerzo cortante máximo es 20T sobre A al cubo. Y si tenemos una sección elíptica, sería el cortante máximo de 2T sobre pi por A por B cuadrado, donde tendríamos esa expresión de acá. Y el ángulo de torsión, pues sería estas relaciones que tenemos acá. Entonces, ¿de dónde ocurre o por qué ocurre esto? Primero que todo, recordemos lo que ocurre en torno a la distribución del esfuerzo cortante en una sección circular. Entonces, recordemos que en una sección circular, pues a medida que yo me alejo, crece linealmente esa distribución de esfuerzos cortantes. Ahora, ¿qué pasa en una sección cuadrada? En una sección cuadrada, pues vamos a tener unos puntos, ¿sí? Torque, donde nosotros podemos ir analizando el elemento diferencial. Entonces podemos ir analizando ese elemento diferencial, ¿sí? Hasta llegar al punto en la superficie, ¿sí? Entonces, en ese punto en la superficie, producto de ese esfuerzo cortante, ¿sí? Ese torque está haciendo todo el esfuerzo constante o producido por ese torque, lo está soportando el elemento diferencial. Pero cuando nosotros llegamos aquí a estos puntos de análisis, ¿sí? Entonces aquí van a tener una distribución de esfuerzo, no es lineal, ¿sí? Pero va a tener una distribución de esfuerzos que crece a medida que yo me alejo del sistema. Pero ya aquí en estos puntos de acá, que voy a tener, dado que no hay material aquí a los lados que esté soportando la acción del esfuerzo, ¿sí? Aquí a los lados no hay material. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que para poder garantizar las condiciones de equilibrio estático, este esfuerzo en los puntos extremos de nuestro sistema deben ser nulos, deben ser igual a cero, ¿sí? Para poder garantizar esas condiciones de equilibrio estático. Entonces, la distribución de esfuerzo en esos puntos debe iniciar en cero y acabar en cero. O sea, más o menos van a tener una distribución como esta que estoy aquí mostrando.
Entonces, los esfuerzos máximos en secciones circulares cuadradas ocurren siempre sobre las secciones, primero que todo, sobre las secciones que no generen aristas, porque en esas aristas vamos a tener esfuerzos cortantes nulos. Entonces, en esta arista, esfuerzo cortante 0, en cualquiera de esas 4 aristas, aquí en el triángulo, en cualquiera de estas 3 aristas, vamos a tener esfuerzos cortantes y que esos esfuerzos cortantes máximos ocurrirán en el centro de las caras de esos sistemas. ¿Sí? Pero esto, dirán ustedes, bueno, profe, esto es chévere cuando tenemos secciones circulares cuadradas. ¿Y qué pasa si yo tengo una sección rectangular? Entonces, si tenemos secciones rectangulares, esto es lo que nosotros vamos a tener. Primero que todo, que la distribución de esfuerzos en las diagonales van a ser algo más o menos como esto. Esa línea que estoy intentando dibujar, que se supone que sería una línea recta, serían las líneas de las diagonales. ¿Sí? Y las distribuciones de esfuerzos inicia en 0, porque ese sería el eje de la sección transversal, y debe acabar en 0, o sea, tendría más o menos una distribución de esfuerzos en esta dirección. Obviamente, pues, ni en las diagonales no vamos a tener que distribuir los esfuerzos máximos, sino que por el contrario, esos esfuerzos máximos ocurren en las caras. ¿Sí? Entonces, esos esfuerzos los podemos aproximar lineales, sí, los podemos aproximar lineales, pero esos esfuerzos máximos pues ocurren efectivamente en las caras, tanto en la cara de la distancia B como en la cara del esfuerzo cortante de la cara con distancia C. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cuando nosotros hablemos de secciones rectangulares? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer o a definir la sección transversal con una distancia B por acá y una distancia C por acá. Entonces nosotros ubicamos nuestra sección transversal como queramos y vamos a obtener la relación B sobre C. Entonces si es 1, pues 0.208 1, si es 1, esta relación, fijémonos que es 0.208. ¿Sí? ¿Y qué, bueno, qué hacemos nosotros? Si esta relación es 1, venimos acá y calculamos los factores alfa 1, alfa 2 y beta. Y esos factores son los que nosotros vamos a entrar a qué? A alterar, digámoslo así, para poder calcular esos esfuerzos. Entonces, esfuerzo sería torque alfa 1 b por c cuadrado. Ahora miremos cuánto es 1 sobre 0.208. ¿Sí? Aquí ya lo hice. Esto nos da 4.807. Miremos a ver en la expresión anterior. ¿Sí? 4.807. ¿Sí? Es exactamente la misma relación que tenemos acá para alfa 1. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a ir calculando esta relación. En este caso, pues fijémonos que B sería el lado más largo. Para que esta relación nos dé mayor que 1, este sería el lado más largo en la parte inferior y el lado más corto en la parte dividiendo para poder calcular este cociente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación de B igual a 10
Y 2, 10 y C igual a 4. ¿Sí? Entonces calculamos la relación B sobre C, 10 cuartos, y esto nos da 2.5. ¿Sí? Entonces, en esta relación 2.5, nosotros vamos a tener esfuerzo en B y esfuerzo en C, ¿cierto? Que son las dos relaciones que tenemos acá. ¿Cuál de esos dos va a ser mayor? ¿Cuál de esos dos esfuerzos va a ser mayor? Entonces, el esfuerzo mayor, pues, estaría definido, pues, en función del valor menor, en este caso, 0.251 dividido entre 0.255, nos daría que este valor, el esfuerzo en B, sería 3.92 T sobre BC cuadrado, para esta relación que tengo acá de 2.5. Mientras que para el esfuerzo en C sería 1 dividido entre 0.336, eso nos da 2.97. Entonces, voy a tener que el esfuerzo en la longitud más larga es de 3.92 por un valor. Y en el otro lado voy a tener que 2.98. Entonces, en primera instancia, nosotros ya podemos evaluar que la cara que tenga la mayor longitud, esa mayor longitud, pues es la que presentaría un mayor esfuerzo cortante. Y esto pues es importante y lo necesitamos tener claro cuando nosotros hablemos de carga combinada. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda. Entonces, con esta tablita nosotros podemos encontrar los valores de alfa, los valores de alfa 1, alfa 2 y beta, que beta es el factor que, ¿sí?, que relaciona aquí, recordando que B es el lado más largo y C sería el lado más corto de nuestra sección transversal, así como lo tenemos. ¿Listo? Entonces ya tendríamos los valores para poder calcular cómo sería ese análisis de torsión en secciones circulares, en secciones no circulares, específicamente en secciones rectangulares. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta, ¿qué pasa si nuestra relación nos da 2.7? ¿Sí? Si queda justo por aquí en la mitad de estos dos señales. Entonces, si queda justo por la mitad, pues ustedes interpolan. O sea, establecen una relación lineal entre x 2.5 y 2.7. Aquí el valor de alfa 1, por ejemplo, sería 0.255 y 0.267 y buscan, perdón, y 3. Entonces, estiremoslo un poquito más y el valor de 3. Y harían una regresión lineal para poder calcular cuál debería ser el valor correspondiente a alfa 2. Afortunadamente, pues las calculadoras ya nos permiten hacer esa interpolación de forma rápida. ¿Sí? Bastaría que ustedes miraran en sus respectivas calculadoras cómo podrían hacer esa relación. Es muy recomendada sobre todo para los que están viendo termodinámica, ¿sí? Que ya tienen que interpolar muchas propiedades. Entonces, importantísimo, ¿sí? Que la distribución de esfuerzos aquí ya cambie, ¿sí? La distribución de esfuerzos es única, ¿sí?, para cada punto del sistema. Entonces, para garantizar el estado de esfuerzo constante en los vértices, ¿sí?, esa condición debe ser igualmente 0. Si nosotros tenemos, por ejemplo, otros perfiles, como un caso de un perfil en I, estos valores, ¿sí?, estos valores de alfa 1 y alfa 2 también nosotros los podemos calcular o son igualmente relacionados para otras geometrías como esta T, este perfil en I
o este perfil en C. Entonces, bastaría definir cada uno de los valores de interés de nuestra sección para poder calcular estos valores de esfuerzo cortante. ¿Sí? Ahora, bueno, esto en secciones circulares macizas, no macizas, en fin, cualquiera que nosotros tengamos interés. ¿Sí? Entonces, recordemos una cosa, que nosotros tenemos el valor del esfuerzo cortante como T por C sobre J, donde C es la distancia más lejana en el origen, o el valor del ángulo de torsión, ¿sí? Phi, como T por L sobre G por J. Estas dos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4, fueron definidas para unas condiciones particulares. ¿Qué condición particular? Primero que todo, que teníamos una sección circular maciza o hueca, ¿sí? Constante, ¿sí? Entonces, eso nos relaciona parte de esta ecuación, donde nos dice el radio y el momento de inercia. Entonces, radio y momento de inercia deben ser constantes a lo largo de toda la sección. Entonces, momento de inercia es constante. ¿Que es hecho del mismo material? Sí, a lo largo de toda, entonces debe ser hecho del mismo material. Y que esto debe tener una longitud. Y que en esa longitud fue donde nosotros definimos el torque constante. Entonces, aquí nosotros tenemos un torque constante a lo largo de toda esta longitud que tenemos acá. Entonces tenemos la longitud del sistema y ese torque es constante a lo largo de ese tubito, ¿sí? Pero entonces viene la pregunta, hombre, profe, ¿y qué pasa si nosotros tenemos un tubo o un eje muy parecido a lo que nosotros, al diseño, a lo que el diseño nos implica, que el diseño nos dice, hombre, que yo tengo que modificar las secciones transversales? ¿Y qué pasa si yo llego a tener un eje como este? Como realmente debe ser un eje que tiene accesorios, poleas, eh, ¿qué será? ¿Qué otra cosa? Engranajes, chaveteros, en fin, todo lo que tenga un eje. ¿Qué pasa si llega a cambiar? Pues hombre, pues esta sección se deformará diferente a lo que se deformará la segunda, a lo que se deformará la tercera o a lo que se deformaría la cuarta en función de los torques de la sección transversal que nosotros estemos analizando. En ese caso, pues tú debes encontrar cuál es el torque en la sección 1, cuánto debe ser el torque en la sección 2 y así sucesivamente, torque en la sección 3 o el torque en la sección 4, de forma que si tú quieres conocer el ángulo de torsión, por ejemplo, lo que se ha movido todo este ángulo aquí en el punto 4 respecto a, perdón, aquí el punto 5, pongámosle números 1, 2, 3, 4, 5. El ángulo que se habrá movido, el punto 5, será igual al ángulo que se mueva entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque este ángulo, pues esta sección rotaría diferente a lo que va a rotar la otra porque tiene un torque diferente, muy seguramente una longitud diferente y una geometría diferente, más lo que rote la segunda sección, la sección entre 2 y 3, más lo que gire la otra sección entre el punto 3 y el punto 4, más lo que gire entre 4 y 5. Entonces, el ángulo de rotación sería la suma de las rotaciones parciales. Nuevamente, eso me huele a principio de superposición, ¿sí? Entonces, el principio de superposición nos dice que las deformaciones o los efectos parciales sería la suma de todos esos efectos. Entonces, sería que el ángulo de rotación entre un punto y el otro, pues sería torque por longitud sobre G por módulo de inercia de cada sección, ¿sí? Y la suma sería el efecto final que nosotros tendríamos de rotación aquí en el punto D, el de ese ángulo de rotación phi en el punto D.
¿Listo? Entonces, dependiendo de la configuración de los momentos internos. Entonces, para esos momentos internos, pues, nosotros vamos a necesitar forzosamente hablar del famoso diagrama de torque. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el diagrama de torque? Primero que todo, vamos a suponer que estos torques son los torques internos que están actuando sobre el sistema. Y este torque, positivo o negativo según lo que nosotros definimos. ¿Sí? Pues miremos a ver. Entonces, parémonos aquí en la derecha y miremos qué efecto está haciendo sobre la sección transversal este torque. Entonces, al pararnos sobre la derecha, este torque que está actuando está en sentido antihorario. Entonces, al hacer sentido antihorario, nos damos cuenta que ese torque es positivo. Aquí tendríamos el torque T1, ¿sí? Que iría positivo. Nuevamente este torque T2 va en la misma dirección de este torque T1, luego también sería positivo. Entonces aquí ¿qué tendríamos? T1 más T2, que sería el torque interno que está soportando esa sección entre el punto B y el punto C. Llegamos al punto C, ese torque va contrario, producto de que yo necesito garantizar el equilibrio, pues aquí necesito tener en cuenta qué está ocurriendo con este torque para poder garantizar que el sistema cierre, en este caso, pues este torque interno debe ser T1 más T2 menos T3, y ya para poder garantizar el cierre de nuestro sistema, pues fijémonos que este torque debe ser positivo y esto sería 0. Entonces, cuando nosotros evaluemos el sentido de giro, pues para la primera persona, pues perdón, para la primera sección entre A y B, pues sería el torque T1. Para la segunda sección sería T1 más T2, que es el torque interno que está soportando la estructura. Y ya para la sección entre C y D sería el torque que esté soportando el sistema, que sería T1 más T2 menos T3. ¿Sí? Entonces, ya van a ser las 10 de la mañana.